Pues es que estoy acá en Palmira, ve. Mm. Bueno, entonces, perdonen, vuelvo a saludar para que quede grabado nuestro quinto encuentro. Y en primer lugar, entonces hacemos el recuento. Hace 8 días vimos 5 personajes, 6 o 7 juntando el último que es una pareja. David, que suplica, hace una súplica de perdón al Señor por lo sucedido con Betsabé y por lo que tramó en contra de Urías, que muere. Salomón, recién nombrado rey, pide sabiduría, discernimiento para gobernar. Elías, que le toca enfrentarse con la reina Jezabel y sus emisarios, los profetas de Baal, y tiene que huir porque lo van a matar. Entra en crisis y el Señor se le presenta en el signo menos esperado, que es una brisa suave, y lo anima, lo fortalece, lo levanta. Jeremías, igual que Elías, le toca asumir las consecuencias de su misión profética, que le genera persecución, rechazo, entra en crisis, pelea con Dios, pero termina reconociendo que el Señor está con él, que no lo deja solo. Esther, para salvar a su pueblo, le toca hacer parte del harén del rey extranjero, llega a ser reina y aboga en favor del pueblo, y para eso ora pidiendo al Señor que le dé sabiduría en las palabras que debe decir y la manera como debe actuar. Y Tobías y Sara, la pareja de esposos recién casados que ofrecen su noche de bodas al Señor frente a la amenaza del demonio Asmodeo, y ellos oran, presentan su vida, su amor, su relación sexual al Señor. Ahí, eso fue lo de la semana pasada. Esperamos hoy terminar este abordaje de personajes o de textos bíblicos. Ustedes se dan cuenta que aquí no vamos a llegar, ya entramos al Nuevo Testamento, no mencionamos para nada al Señor Jesús, porque Él va a Él le vamos a dedicar un capítulo aparte. Tenemos personajes bíblicos, luego salmos, luego la oración y los criterios que vienen desde el Señor Jesús. Entonces, entonces vamos a trabajar estos personajes o textos: Zacarías, Simeón, María, Pablo, algún himno o alguna oración, y el Apocalipsis. Entonces vamos a Zacarías. Recuerden ese himno que la iglesia recita todos los días en los laudes, llamado Benedictus, que así arranca en latín, bendito. Eh, y es esta oración de alabanza que hace Zacarías por el nacimiento de su hijo. Acuérdense el contexto: él y su esposa Isabel, dos ancianos, ya pues sin ninguna posibilidad de tener hijos, y en la ancianidad Isabel queda embarazada. Recordarán que es una de las señales que le da el mensajero a María respecto a la palabra que él le trae, ¿no? Que su prima está embarazada y María va a visitarla. En el entretanto, entonces Zacarías, que era sacerdote en el templo, quedó mudo, y cuando ya nace el niño, entonces se desata su lengua y alaba al Señor con este himno, eh, en el que destacamos algunos elementos. Eh, bueno, ahí lo tienen algunos apartes: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. Esta versión pues no es la tradicional, y ha efectuado redención para su pueblo. Ha realizado lo que anunció por los profetas, nos ha librado de la mano de los enemigos, para mostrar misericordia, recordar su santo pacto, etcétera, etcétera. Ahí está la cita bíblica, Lucas 1, 67, 80. ¿Y qué encontramos en este himno y en esta actitud de Zacarías?
lo primero que hace al salir de la mudez es alabar y bendecir al Señor. Claro, él pasó por un momento muy difícil. Uno diría, no sé ustedes qué piensan, pero hubiera sido otro, hubiera podido agarrar a cantaleta al Señor y a decirle hasta misa cantada, ve vos, me pusiste mudo, no sé qué, y hacerle reclamos y a, ¿cómo se llama eso? A quejarse. No, él hace alabanza, bendición al Señor, agradecimiento. Entonces hay una actitud de Zacarías que reconoce lo que Dios hace en él, en su vida, en la vida de su esposa, en ese niño que van a ser. Entonces ve la historia, ve la vida con ojos de fe. Y eso nos hace pensar en lo que dijimos por allá al inicio, que ese es el reconocimiento de los milagros. Los milagros no son cosas extraordinarias, sino el reconocimiento de lo ordinario que Dios hace en la vida de nosotros, reconociéndolo como extraordinario, porque Dios actúa es en lo ordinario de la existencia. En segundo lugar, esa oración es un reconocimiento, reiteramos esto, de la acción misericordiosa. Aquí va a decir 2 o 3 veces vamos a ver en rojo, yo puse por allá, misericordia, entrañable misericordia, y esa expresión, la acción misericordiosa de Dios con su pueblo. Acuérdense, misericordiosa, misericordia es una palabra compuesta, dicen los expertos, miseria, cordia, entonces el corazón, el Dios que desde el corazón se acerca a la situación de miseria, de dolor, de sufrimiento. O sea, hace suya. Por eso en el Nuevo Testamento hay una palabra en griego que es la que mejor da cuenta de esto, que dice, se llama esplagnisomai, se pronuncia esplagnisomai, que significa que se siente un vacío en el estómago frente al dolor del otro. Esa es la misericordia en la Biblia. El Dios que ve con misericordia a su pueblo y utiliza esta expresión, Zacarías, lo visita y lo redime. Visita para redimir. Es decir, el Dios que se acerca a su pueblo. Y aquí estamos entonces frente a la historia del pueblo de Israel, que en el tiempo de Zacarías estaba bajo el dominio de los romanos y pues esperaba con ansia la venida del Mesías, ¿no? Entonces hay una expectativa, pero también hay una situación dolorosa para el pueblo. Y ahí encuentra motivo de bendición esa intervención divina a través de este niño que van a nacer. Luego, en tercer lugar, la oración en la que este hombre bendice a Dios por cumplir su palabra, su juramento. Es decir, el Dios que honra su palabra, su promesa. Nada de lo que Dios dice se deja de cumplir. Su palabra se realiza. Volvemos a el declarar la entrañable misericordia de Dios. La cualidad de Dios es ser misericordioso. Es bondad, es dedicación y preocupación por su pueblo y especialmente por los que sufren en su pueblo. Y finalmente en la oración, él coloca la vida y la misión del niño, del recién nacido. A su hijo para que será llamado profeta del Altísimo, irá delante del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, pues este hombre, este anciano padre, queda perplejo frente a lo que este niño va a hacer, va a significar. Entonces eso se lo coloca en manos del Señor.
Y aquí tenemos a Zacarías. ¿Hay algún comentario? ¿Poco pregunta? Bien. Sigamos, si se aparecen, entonces van diciendo. En segundo lugar, tenemos a estos dos ancianos, todavía estamos en Lucas, en los primeros capítulos, que esperan con ansia la venida del Mesías. Uno de ellos, Simeón. Y él, cuando llegan los padres de Jesús con el niño a presentarlo en el templo, con el recién nacido, él hace esa oración que también la iglesia la recita todas las noches, en lo que llamamos la oración de completas, el Nunc Dimittis en latín. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Entonces, aquí nos ubica, miren estos elementos. Simeón, un anciano, un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al enviado, al Mesías. Y por eso, movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entran los padres de Jesús, toma el niño en sus brazos y dice esa oración: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en tu presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta nosotros la hacemos en las completas antes de acostarnos, como con esa misma actitud de o pidiendo tener esa misma actitud de Simeón. ¿Qué encontramos aquí? En primer lugar, pues un hombre expectante, está esperando. Imagínense, el Señor le había dicho que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Entonces está expectante y esperanzado, dos cosas que pueden ser parecidas, similares. Usted puede esperar con desespero. Aquí él espera con esperanza. ¿Y es en qué espera o qué espera? La promesa del Señor, ¿no? Porque el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Entonces, un hombre fiado, confiado, esperanzado en la promesa del Señor. Y entonces esto está en el trasfondo de la oración. Es una oración que va a agradecer, pero es la expresión de una confianza profunda en el Dios que no le falla, ¿no? Que le cumplió en su tiempo, ¿no? No dice cuándo se le hizo la promesa, lo cierto es que ya está muy anciano, entonces en su tiempo. Y ahí viene eso que se dice de los tiempos de Dios y los tiempos nuestros, que son distintos. En segundo lugar, miren que se menciona 3 veces el Espíritu Santo en el texto. En el versículo 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. En el 26, el Espíritu Santo le había revelado. Y en el 27, movido por el Espíritu. Un hombre disponible, abierto, dispuesto a la acción del Espíritu, que lo escucha, que está en relación con él. Entonces eso habla de un hombre en sintonía, en comunión con Dios, es decir, un hombre orante. Por lo tanto, este trozo no es una cosa extraña en la vida de este hombre. Es la expresión de una vida, podríamos decir mejor. Tomó al niño en sus brazos. Esa expresión, no sé, pues, ustedes qué piensen, pero un bebé, un bebé nos doblega a todos los seres humanos. Por más que usted sea lo más rabietas, lo más
qué sé yo, frente a un bebé, la ternura nos gana, ¿no? Entonces se quiere como, así uno no lo sepa cargar, pero como contemplarlo, como agarrarlo. Y con esta doble, y aquí hay dos elementos, pues esa ternura propia que surge frente al milagro de la vida en un bebé y pues doblemente confirmada porque ese bebé es el Señor, es Dios mismo, hecho ser humano. Entonces, ese aferrarlo, ese abrazarlo, ese contemplarlo, eh, es casi que también la ratificación en el gesto de lo que ha sido la vida de este hombre, ¿no? Vivir aferrado del Señor, vivir de la mano del Señor. Él abraza al niño, pero en último término es el Señor el que lo abraza en él, ¿no? Nosotros nos aferramos a él, pero es él el que nos lleva, el que nos agarra, el que nos abraza. Entonces, toda la oración tiene todo este trasfondo de lo que es él. No es un himno suelto, da cuenta del talante de este hombre. Agradece porque le permitió ver al Mesías. Ya lo decíamos atrás. El Señor cumplió la promesa, él contempló y palpó al Salvador. Nuevamente, entonces, así como en Zacarías, que en el himno bendice el Señor que cumple la promesa aquí, él reitera ese agradecimiento porque Dios cumplió su promesa. Una vez ve al niño, entonces en el himno expresa ya su disposición de ya para morir en paz, ¿no? Ya que sea, porque él tiene conciencia de lo definitivo, es decir, sabe hasta dónde hay que llegar y todo lo que hay que dar, y él da todo por el Señor, dispuesto a morir en paz, ya, ¿cómo se llama eso? Ya en el balance está en posibilidad, pues, de irse a la muerte en paz. Una actitud, pues, genial. Había un compañero en la comunidad franciscana que bien conoce Hernán. Ay, se me fue esto. Él decía que cómo quería la muerte y dice, en gracia y rapidito. Aquí hay un hombre que en gracia, ya agraciado por haber contemplado al Señor, ya está dispuesto a morir, ¿no? Ya él le realizó todo en su vida. Pues llegar a esa actitud es pues es una meta. Y finalmente en su oración, ya en lo que dice, hace esa bendición, esa alabanza al Señor por mostrar al Mesías, su hijo, aunque no utilice la palabra hijo, con dos términos, luz de las naciones y gloria de Israel. Y esta luz, de ahí viene esa fiesta que celebramos, a Simeón lo recordamos con ocasión de la fiesta que se le llamó de las candelas, le llamaron la fiesta de la Candelaria, pero recuperamos el sentido de la fiesta de la presentación del Señor, presentado como luz, y por eso las velas, el 2 de febrero, y gloria de Israel. Él es lo mejor que ha dado Israel. Es de Israel, pero supera a Israel porque es para toda la humanidad. Y ahí tendríamos entonces a nuestro segundo personaje de hoy, dos muy ligados pues al niño Jesús, uno al precursor, al papá del Bautista, y el otro el anciano Simeón que contempla al Mesías recién nacido. ¿Algún comentario? Bien, acuérdense del enlace de la asistencia. Lo voy a poner. Bueno, vamos a esta mujer. No sé si la conocen. María de Nazaret.
Claro, padre. Ujú. Y ahí entonces la imagen trae, esa imagen, ¿se acuerdan qué momento evoca? Cuando fue a visitar La a su visita de prima Isabel. Isabel. La visita a Isabel, ¿no? Entonces, lo que decíamos ahorita, ahora rato, ¿no? Cuando una de las señales que le da el mensajero es, y tu prima, la que era estéril, la anciana, ya está de 6 meses, ¿no? Mm, Entonces, María va a visitar. Yo conecto, disculpen aquí. Entonces, en ese encuentro de estas dos mujeres, la anciana y la joven, el famoso misterio que declaramos en los misterios gozosos. Esta visita, creo que ya decíamos aquí, ¿no? Esa, primero es lo que le dice Isabel, ¿no? Cuando ella llega. Y cómo acá que me va a visitar la madre de mi señor. Y apenas escuchó tu saludo, el bebé saltó de alegría o me pateó. Y ahí viene esa primera parte del Ave María. Eh, Eres llena de gracia, el Señor está contigo, bendito tu vientre, etcétera, etcétera. Ese encuentro de estas dos mujeres que se ha convertido, el encuentro con las palabras que dicen en oración de alabanza, de agradecimiento al Señor. Entonces aquí en primer lugar ubiquemos el contexto. Entonces, el encuentro de las dos, supuestamente primas, pero debe ser primas como entre los paisas, como en 80 grados, ¿no? Aquí para algún paréntesis, ustedes se han dado cuenta que después de que la madre Laura la canonizaron, todos los antioqueños son primos, hermanos, primos, así sean en 100 grados de la madre Laura, primos, sobrinos, tíos, todos son familiares de la madre Laura. Cierro aquí el paréntesis, estas son primas, pero pues en grado distante. Y el contexto de la visita, a mí creo que lo he dicho varias veces, acá me choca mucho el tema visita, o el nombre visita, porque visita es la que nosotros hacemos a los familiares a chocolatear, ¿no? Uno va y palabra va, primero el tintico, se conversa, luego ve, te provoca un chocolatico y viene el chocolatico y no puede faltar el pan de bono, el buñuelo o una arepita. Bueno, María no fue a esa visita, eso no es una visita, eso es un acompañamiento a su prima, a su familiar anciana embarazada en alto riesgo. Entonces, ella se fue a poner el delantal. Se quedó 3 meses. Una visita de 3 meses, ella se fue a hacer oficio. Entonces, es en ese ambiente en que entendemos esta oración de María llamada el Magnificat, porque así arranca también en latín, siempre pone el nombre, engrandece. Y entonces María, eh, ¿qué podríamos decir en esta oración de María, ¿no? La han escuchado varias veces, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Desde ahora todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, grandes cosas me ha hecho el poderoso, su nombre santo. Su misericordia de generación en generación ha hecho proezas, ha esparcido a los soberbios, ha quitado a los poderosos, ha exaltado a los humildes, colmado de bienes a los hambrientos, ha ayudado a Israel, como dijo a sus padres, etcétera, etcétera. Es esta oración de María, el Magnificat, que podríamos encontrar aquí. Y como empieza el Magnificat en latín, el engrandecer, el ponderar
lo que Dios hace, entonces lo pondera, bendice al Señor por eso que hace, y eso es motivo de regocijo, de agradecimiento. Y salvando las diferencias, pero si comparamos con Zacarías, ¿se acuerdan que Zacarías que sale de la mudez y empieza a dar gracias, nada de cantaleta ni de reclamo? Aquí esta mujer, pues imagínense, hay que ponerlo en el contexto real, bajó desde Nazaret a Judea, pongámoslo ahorita que estamos con paro de camioneros, de Bogotá a Cali, de Cali a Bogotá, a lomo de mula o a pie. Y entonces en ese encuentro, pues yo me imagino que no es que eh, venga pues así tan suelta, cansada, y de pronto en el camino, ay, pero yo también embarazada, y vea pues, regocijo, está alegre, es motivo de agradecimiento. Hay una actitud aquí que da cuenta de una actitud existencial en la vida de María, ¿no? Alegre en el Señor, reconoce todo lo que Él hace en Él y en ella y en la historia. Ahorita lo vamos a ver. Ya cuando empieza el himno, Magnificat, después de esa introducción, entonces hay dos reconocimientos que hace. El primero tiene que ver con lo que las acciones realizadas por Dios en ella, y menciona tres cosas. Por su pequeñez, ha mirado la humillación de su esclava, en el nombre de su sierva. Entonces, miren aquí, como decimos en Cali, se dice mucho, en Colombia, ¿no? María no chicanea, no saca pues o pecho y dijo, vea, Señor, como hacemos muchos de nosotros, hay veces en la oración, Señor, te doy gracias porque vos te diste cuenta, yo como soy de bueno, o cuando hay veces los curas, seminaristas, monjas y monjes sacamos la bobada que no es que yo tengo vocación porque Dios se fijó en mí, se dio cuenta de mis cualidades, bobadas que decimos, ¿cuáles cualidades ni que 8 cuartos? El Señor lo llama a uno sin merecer. Ella hace ese reconocimiento de me escogiste siendo pequeña, siendo servidora. María sin pretensiones. La oración da cuenta de la actitud humilde de María. Reconoce, agradece a Dios por fijarse en su pequeñez. Le agradece porque fruto de eso ya va a ser recordada, va a ser declarada bienaventurada de generación en generación. Y luego reconoce la santidad de Dios. Dice, Él ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. En la santidad de Dios generalmente se ha pensado que la santidad, en la palabra original en griego, es hagios, que significa sin tierra. Entonces pareciera que en el término santidad no tiene que ver nada con lo terrenal, y aquí está diciendo que la santidad de Dios se evidencia en lo que hace en una mujer sencilla, en su humanidad. Entonces la santidad de Dios acontece es en la vida ordinaria de los seres humanos. Tres cosas por las que ella declara, celebra, agradece, alaba, ora. Entonces, por las tres cosas realizadas en ella, en su vida. Y luego por las cosas realizadas por Dios en favor del pueblo. Hace ese reconocimiento. Entonces, lo utiliza en la famosa expresión de los contrarios. Entonces, dispersa a los soberbios de corazón, enaltece a los humildes. Derriba el trono de los poderosos, enaltece a los pequeños. Eh, a los ricos los despidos vacíos, a los pobres los colma de bienes, a los hambrientos los colma de bienes. Y en esa entonces hay un reconocimiento de la acción de Dios que transforma las condiciones sociales, no no volteando la torta, sino con una preocupación especial por los humildes, los pequeños y los hambrientos, ¿no? Es decir, establece unas condiciones, un Dios que pretende establecer unas
un estado de cosas favorable para todos, no para unos pocos. Hago un paréntesis aquí, ¿no? RCN y Caracol, yo les recomiendo que si ustedes ven esos noticieros, créanles el 5%. Estaban entrevistando, pensando acá en los humildes y los pequeños, lo de los paros, el paro de los camioneros, y decían que los pequeños transportadores están afectados es por los fletes. Las empresas transportadoras no les pagan lo que tienen que hacer y están trabajando a pérdida. Que el problema del combustible es pues que el alza, pero que lo más grave es lo otro, que es lo que no están diciendo los que seguramente están haciendo los saboteos. El Dios que se fija en los pequeños, en los humildes, en los hambrientos. María declara eso. Si María hubiera estado, esto es lo que, fue la consigna de hace unos años, en una situación que generó mucho dolor, pero que evidenció la situación en la que estábamos, el paro del 2021. A María lo hubieran metido a la cárcel porque hubieran dicho, vea, esta es de la primera línea, porque está diciendo esto. Está diciendo que el Dios que interviene en favor de el mejoramiento de las condiciones de vida de los que más sufren, no el que quiere que el estado de cosas siga favoreciendo a unos pocos que se han aprovechado toda la vida de lo que es de todos y lo han acaparado. Entonces esta oración de María tiene un tinte social muy fuerte, que a veces la hemos visto como así, como muy aplacadita. Miren todo el contenido que tiene. Como los otros dos anteriores, bendice al Señor por actuar con misericordia. Miren, aquí hay una constante. De hecho, este texto también se encuentra en Lucas. Acuérdense que Lucas, el Evangelio de Lucas, es llamado el Evangelio de la Misericordia, porque si bien aparece Jesús descrito en otro Evangelio del misericordioso, aquí va a ser mucho énfasis en esta cualidad divina de la misericordia, como la explicamos hace un rato. En esta oración podríamos entonces reconocer a María como esa mujer que ora desde el reconocimiento de la acción de Dios en su vida. Entonces, su vida es plataforma para la oración, es el espacio y es el motivo para orar. No recoge, aunque decíamos, ¿se acuerdan que al parecer esta oración, que luego es puesta en los labios de ella por el evangelista, tiene ¿cómo se llama? Un antecedente allá en Ana, la mamá de Samuel, pero ella la aplica a su vida, es decir, es vital. María ora desde su vida, la mujer que ha sido escogida y que ella lo acepta con humildad para ser la madre del Salvador. Entonces, en su vida, ella es motivo de celebración, de oración. Y en la acción, o en la historia de Israel, ¿no? El Dios que actúa en Israel con cuidado maternal, pongo ahí entre comillas, por los sufridos. Entonces ella ve la historia de Israel y la lee en la clave de Dios que siempre actúa en favor de los pequeños, aunque aparentemente no se vea porque los grandes, como son los dueños de la historia, siempre sofocan, pero van apareciendo signos que evidencian el cuidado que tiene Dios por esos más pequeños, sufridos, empobrecidos. Y aquí entonces tendríamos este tercer personaje por traer un solo momento de la vida de ella, ¿no? Pero pues acuérdense, si vemos desde el Evangelio de Lucas, por ejemplo, se dice que ella dice, y todo lo guardaba en el corazón, ¿no? Y todo lo hacía oración. Si uno, imagínense cuando ella nace el niño, está en la pesebrera, y van los pastores, toda esa alegría, todo lo que supuso eso, el momento angustiante del viaje a Belén antes del nacimiento, recuerden, eso tuvo que estar muy atravesado por la angustia, pero también por la confianza de ella en el Señor, que no la dejaba sola con José, el no encontrar posada, luego
imagínense la oración angustiada y confiada de ella, cuando ya según la versión de Mateo, el enfermo de Herodes quiere asesinar al niño, ¿no? Entonces tienen que huir, ya no solo desplazados, sino refugiados en otro país, en Egipto. Pues, ¿cómo eso influyó en la vida de María de Orante? Luego cuando regresan, cuando ya muere, pasa el peligro aparente, regresan ya no a Belén, porque Belén es un accidente, sino a Nazaret. Ellos se crían, el niño se cría en Nazaret, ella es de Nazaret. Entonces, y toda la vida de María acompañando, criando, acuérdense, cuando el muchachito se perdió en el templo, se perdió pues en la caravana de regreso y él se había quedado en el templo y luego el momento pues de Jesús empieza su ministerio y ella empezó a acompañarlo y luego pues es un momento doloroso final. Entonces uno podría decir la vida de María hecha oración a partir de las dificultades y a partir de las alegrías propias de la existencia. Las bodas de Caná, o sea, una María que celebra, eh, que participa de la alegría de su pueblo, ¿no? En fin, entonces María como tercer personaje de hoy. ¿Algún comentario, pregunta? No, padre, todo está Padre, claro. Bien. Bueno, entonces vamos a, pues están los varios discípulos. He escogido a Pablo. padre, y yo sí tenía una pregunta, qué pena. Dígame, bien pueda. Padre, cuando usted, es que me resultó una inquietud cuando usted decía que María e Isabel eran primas distanciadas. Es como decir nosotros hoy en día que no eran primas hermanas, sino primas de segundo o Sí, tercer grado. sí, por ahí. Ay, sí. Ujú. Gracias, padre. Entonces, San Pablo, acuérdense la historia así breve de Pablo, el Saulo, ¿no? Saulo de Tarso, un hombre que él no conoció a Jesús histórico. Se piensa que de pronto alguna vez se toparon en Jerusalén, pero no se conocían. Eh, Él se dedica cuando Jesús muere y resucita y sus discípulos comienzan a decir que está vivo, entonces se dedicó a perseguirlos, eh, porque comenzó a mostrarse que eso era una secta peligrosa, ese grupo de fanáticos que hablaban de un tal Jesús resucitado, eh, y que sobre todo tenían una práctica de vida en la que la ley, que en el mundo judío es el fundamento de la salvación, ya no era lo que salvaba, sino que ellos decían, ese grupo de fanáticos, que el que salvaba era ese que habían asesinado en la cruz, Jesús. Es este hombre, un judío también como Jesús, con una diferencia: este judío no se crió en la tierra de Jesús. Este judío nació fuera de la tierra de Jesús, en Tarso, que era una ciudad grande, y era un hombre pues muy ilustrado. Él se crió donde se hablaba el griego, seguramente ya sabía el latín y por ser judío hablaba el hebreo y el arameo, que era el que hablaban en la tierra de Jesús. Un hombre muy cultivado. Se hace enemigo declarado de ese grupo de fanáticos seguidores de Jesús y entonces comienza a perseguirlos, ¿no? Y en una de esas persecuciones él va al norte del país, a Damasco, el pueblo vecino, la capital del país vecino de Siria, y en el camino
se da, según Hechos de los Apóstoles, pero él también lo va a contar en sus cartas, se da eso de que Jesús le sale al encuentro y esa pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre queda pues como en shock, queda ciego y ya en Damasco el Señor le pide a un discípulo, a un seguidor, a un creyente, Ananías, que vaya y le coloque las manos y ahí empieza ese camino de Saulo. Saulo hace oración esto, ¿no? Aquí hay una crisis muy fuerte de Saulo, una crisis fortísima, porque eso de las escamas se le cayó lo que él pensaba hasta el momento. ¿En qué pensaba Pablo? Pablo, hay una discusión cuando yo trabajo mucho este curso de las cartas de Pablo en el seminario, en el programa de teología, abordamos este momento de Pablo, viene la pregunta, ¿hubo conversión o llamado? Tradicionalmente, nosotros pensamos que conversión es de malo a bueno, y resulta que aquí Pablo no estaba haciendo nada en contra del Señor. De hecho, fue el sumo sacerdote y su inspiración de fe que lo movió a perseguir a estos fanáticos. Él estaba convencido que esos fanáticos seguidores de Jesús estaban equivocados, porque no ponían la salvación en la ley judía, sino en un ser humano que no tenía ningunas credenciales. Porque miren, ese ser humano, Jesús lo habían masacrado en la cruz, y al que mataban en la cruz pues era un tipo ¿cómo se llama eso? De menos de 4 en conducta. La ley decía el que es crucificado, el que cuelga del madero es maldito. Y lo había asesinado así el imperio, diciendo él era un insurrecto, pero religiosamente lo señalaban como un maldito. Entonces, ¿cómo así que ese que murió así, además no tenía una trayectoria anterior según las convenciones sociales judías, no era un escriba graduado en Jerusalén, no era un sacerdote, era un laico, además de una proveniencia muy insignificante? ¿Se acuerdan que Juan por allá le preguntó a alguien, ¿de dónde es usted? De Nazaret. Y le dije, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No diría, si fuera hoy pues en Colombia, sería por ahí en la Quinta Porra. Es que no lo tomaría ni la guerrilla, que no sabía dónde es, ¿no? La Quinta Porra, ¿de dónde? Eso de este desconocido al que los fanáticos seguidores declaran que es él el Salvador, él es la salvación. Pablo no soporta eso y por eso lo persigue. Lo persigue con motivaciones de fe. Y él encuentra, o mejor, cuando le sale al encuentro el resucitado, es cuando comienza a caerse sus escamas, cambia le llamamos hoy muy técnicamente el paradigma, la manera de entender la salvación comienza a cambiar. Y esto genera una crisis en Pablo tremenda, crisis que se volvió y la hizo oración. Y nosotros hemos creído, los cristianos somos muy charros, creemos que Pablo hoy lunes se encontró con Jesús, mañana le pusieron las manos, martes, y el miércoles ya estaba anunciando y predicando. De ninguna manera. Ese proceso de Pablo mínimo fueron 3 años. Dice que él se retiró a Arabia como a vivir esa crisis, porque se le caía todo lo que había pensado y creído, en lo que había sido formado. Entonces, ¿cómo recompone eso? Por un momento muy intenso de encuentro con el Señor, que luego en sus cartas y este libro de los Hechos de los Apóstoles que escribió Lucas en los años 80 va a tratar de demostrar exaltando a Pablo. Pero sus cartas hablan, aunque no hablan de él, uno logra extrapolar, hipotizar elementos que dan cuenta de esta profunda conexión espiritual de Pablo con el Señor, que la expresa pues en su vida de oración. Fíjense, aquí se sienten mucho los aviones. Y
En las cartas siempre Pablo, si ustedes tienen sus Biblias, miren, la primera carta que Pablo escribe es a los tesalonicenses, la primera a los tesalonicenses, y arranca con oración. Miren esta. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, presentando sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Casi es una constante, si uno mira, tomen ahí sus Biblias, a ver. Espero que tengan la Biblia. A ver, primera que aparece es Romanos, que ahora vamos a ver un texto, salten de Romanos, vayan a Corintios. Miren, la primera carta a Corintios, en el 1:4 arranca. Doy continuamente gracias a Dios a propósito por la gracia que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Y ahí continúo. Vamos mirando, 2 Corintios. Ayúdenme ahí. Ustedes busquen las que siguen. 2 Corintios. ¿Tiene oración? Miren, en 1:3. Bendito sea Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de las misericordias. La carta que sigue después de Corintios. ¿Quién la tiene? Gálatas. Encuentren la oración. Luego el que sigue, los que están ahí a mano, a ver. O es que no tienen la Biblia pillado, ¿no? Sí, pero Gálatas, Gálatas no tiene oración al inicio, ¿cierto? No, padre, un saludo. no. Inicio. Eso lo saludo, padre. Solo saludo. Efesios. Y entonces Efesios en el 1:3 tiene un himno muy Bendito sea Dios, especial. Padre de Cristo También Jesús. de la salvación. Alabado sea Dios. Sí. Ese himno se lo recomiendo. Es un himno entonces en Efesios de acción de gracias. Luego, Filipenses en el 1:3. Voy a apuntar Doy Efesios. gracias a mi Dios. Como una acción de gracia. Ajá, Filipenses, ¿no? Sí. Sí, señor. Colosenses. Igual, Padre, damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una acción de gracias. Y ya vimos Primera Tesalonicense, entonces ya la vimos. Vamos a 2 Tesalonicenses. También es Es una una acción de gracias. recomendación de que demos gracias a Dios. ¿Ah? Vamos a Timoteo 1. No. No tiene oración al inicio. Vamos al final a ver si tiene. Tiene saludo igual, padre. Entonces no tiene En, oración. en 1:12 tiene una acción de gracias. 12. Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo que me fortaleció. Ajá. Eso, qué bien. Él las tiene por ahí dispersas. 2 Timoteo. También tiene una acción de gracias. Padre, doy gracias a Dios, aquí como mis antepasados, mis ocultos. Acción de gracias. Acción de gracias. Y Tito. Al inicio no tiene. No. Entonces por allá en el 2:11. Oh, sí, señor. Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios. Ya. Y miren Filemón. Sí tiene. Doy gracias sin cesar a mi Dios. En el Acción de 1:4, gracias. en el saludo. 1:4. Entonces Una miren acción de así. gracias.
así como que de todas uno diría por ahí 2 o 3, no aparece explícito al inicio o al final una oración, pero de resto en las otras 10 cartas, podríamos decir, aparecen 10 u 11. A él se le asignan 14. Hebreos ya no, es claro que ya no es. Entonces, de las 13, en unas 10, 11, es claro que aparece por escrito en la carta la oración, la acción de gracia, y casi todas en acción de gracia. Entonces, hay una vida de oración de este hombre que queda recogida en las cartas. Y miren aquí en esta, por eso les decía que no miráramos a Romanos, porque en un capítulo, en el capítulo 8, la carta más argumentativa, como más doctrinal, más densa de Pablo, es la carta a los Romanos. De hecho, no tiene oración al inicio, pero en distintos momentos como que él evoca con lo que dice oración. Yo De 28. este varias veces hemos como que citamos partes. Leámoslo ahí, dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí esto miren qué belleza, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también los llamó. Y a los que llamó a esos también justificó. Y a los que justificó a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y miren este 38-39, es un canto, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto que él escribe como mensaje, es un mensaje que está movido por una experiencia espiritual y que uno lee eso y lo provoca es orar, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y en él, del amor de Dios revelado en Jesús. Entonces aquí tenemos en Pablo un apóstol que no fue de los 12 primeros, pero que una vez que el resucitado le salió al encuentro, empezó un camino de unión con él que queda pues evidenciado en las cartas su vida de oración. John levantó la mano. Sí, padre, lo de Pablo es bien interesante porque igual, pues, imagínese, estudioso, porque de hecho ahí mismo en la escritura dice que él era de la escuela de Gamaliel. Me imagino que, y siendo un fariseo de esos bien, por decirlo así, bien recalcitrante, supongo pues que obviamente era de oración y haber tenido, y al momento de haber tenido ese llamado del Señor, pues ya en todo ese tiempo de, sí se puede decir de pronto de cambio, de conversión, ya enfocó ya todo ese, todo ese, ese aprendizaje que tenía, ya como que encontró su norte y ya lo puso en el Señor Jesucristo, porque ya entonces ya todas las oraciones no solamente van dirigidas a Dios, sino que van dirigidas al Cristo, al Señor Jesús. Entonces lo de Pablo, bien, bien interesante. Señor, muchas gracias, John. Sí, él, toda su experiencia anterior de fariseo o al menos de un judío muy fervoroso, eso luego lo puso al servicio de la fe en Jesús. Bien, entonces aquí tenemos a Pablo. Los han levantado la mano otras 2 personas, bien pueda. ¿Quiénes son? Ya lo hizo José Hernando. Buenas noches, padre. Buenas. Hay algo muy duro, difícil, muy introspectante, y es la cuestión de la carta de Pablo de los Romanos,
la que habla sobre la cuestión de que el mal nos rodea y que a menudo nos arrastra. Y él piensa en el día del juicio, pero piensa que aunque el espíritu del mal nos va a recordar todas las faltas que hayamos cometido, también piensa que los remordimientos que perturban nuestra conciencia, y nada de esto es más fuerte que el amor y el perdón de Cristo. Esto significa, Padre, de que un ser humano así haya sido lo más perverso del mundo, en el último momento, cuando ya se arrepiente, va a tener la paz con Dios, el perdón con Dios, al igual que una persona que estuvo toda su vida al frente de ser humilde, respeto. Ya, se te iba el sonido. Sí, José Hernando, acuérdense de la parábola de los, creo que fue estos días que la leímos, la de los jornaleros contratados a distintas horas, ¿no? Y cuando él sale a contratar a los de las 5 de la tarde y el reclamo que le hacen los que fueron contratados desde las 8 de la mañana, ¿no? La oferta de gracia de Dios y de salvación es para todos en todo momento. Y entonces, y es voluntad gratuita de Él. Ya, y en eso confiamos, en eso esperamos, y Él tiene sus caminos. Y por eso, miren, la iglesia, yo siempre insisto esto, la iglesia reconoce a los salvados, entonces por eso nosotros tenemos los santos como ese modelo en el que confiamos que fue salvado por Dios y sus méritos se vuelven, sus méritos no, su estilo de vida nos anima a seguir al Señor Jesús, pero la iglesia nunca se atreve a decir, vea, este es condenado, no, nada, nada, porque es la gracia de Dios la que siempre actúa y con Él se arreglan cuentas en los distintos momentos. Bien, gracias. Entonces, ahí dejamos a Pablo y vamos al Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, en el Apocalipsis, bueno, decir aquí una palabrita. Ahorita vamos a entrar, o luego vamos a entrar a los salmos. Los salmos son los himnos por excelencia de la Biblia que están en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos no salmos, sino himnos. Ya vimos, por ejemplo, en Pablo, allá en Colosenses y Efesios, los himnos, algo hay en Romanos. El Apocalipsis va a tener varios himnos en los que es evidente, pues acuérdense, el libro del Apocalipsis, hago un paréntesis, quitémonos de la cabeza todas esas cucarachas que han metido sobre el Apocalipsis. El Apocalipsis no anuncia nada de fin del mundo, no tiene predicciones para nuestro hoy. Todos aquellos que quisieron pues usarlo en la pandemia para ver cosas o que siempre lo usan para decir, ve aquí no sé qué, nada de eso. El Apocalipsis es uno de los libros más esperanzadores de la Biblia y allí hay usa muchas imágenes. Este estilo de escribir se llama en la Biblia apocalíptico y hay varios libros, el libro de Daniel en el Antiguo y trozos en los otros libros que tienen esta forma de escribir este género. Entonces se caracteriza primero porque es muy fantasioso. Miren, el apocalipsis y todo ese género apocalíptico, Hollywood se queda chiquito pues en las cosas de ciencia ficción. Aquí lo superan porque es como que un dragón con tantas cabezas y cuernos y no sé qué. Eso es fantasía. Eso no existe, eso no es real, eso no es histórico, pero esa construcción fantasiosa tiene un significado. Entonces usa mucho la fantasía, usa los números, y los números en la Biblia tienen significado, ¿no? El que más, acuérdense, el que con tanto pues nos hemos embobado y que se le sacan tantas cosas,
tiene una simbología, 666, ¿no? Y el 6666 es la imperfección, porque el perfecto es el 7. Entonces, y ese era el número de la bestia que tiene una explicación en el libro, el 12, el 144.000, el 1000. Entonces, la simbología numérica, los símbolos de animales, los colores, todo un libro construido como con unas claves interpretativas para fundar la esperanza de unas comunidades que estaban en el Asia Menor siendo perseguidas. Esas 7 que saludan las primeras cartas, a la Odisea, a Esmirna, a Éfeso, son comunidades cristianas de seguidores de Jesús perseguidos por ser testigos del Señor. Y entonces en esa construcción de todo el libro de 22 capítulos, de tanto en tanto el vidente, el que se supone que puso por escrito lo que vio, hace himnos donde declara en acción de gracias, en alabanza, la oración. Es 2 entre tantos que tenemos, el Apocalipsis 4:11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, es el vidente que celebra al Dios creador, ¿no? Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen. La alabanza al Dios creador, aquí en el capítulo 4. En el capítulo 5, esta que es un poco más larga. Entonces los que estaban junto al trono y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando del Cordero, porque con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos. Ahí está la alabanza al que está en el trono, que es supuestamente el Padre, el Creador, y al Cordero, que es Jesús, el inmolado. Entonces, este tipo de alabanzas o de oraciones, de himnos, van a aparecer esparcidos como por varios trechos del libro. Si tienen ahí la Biblia, miren a ver si encuentran otro. ¿Lo tienen ahí entre manos? 7:11, padre. Léalo. Dice, todos los ángeles permanecían en torno al trono, a los ancianos, a los 4 vivientes se postraron entonces ante el trono con el rostro en tierra para adorar a Dios y a Dios decían, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí encontraste un himno. Gracias, Carlos. Y así si se hace como un recorrido más despacio, uno va encontrando estos cánticos
de alabanza al Señor. Olga levantó la mano. Sí, padre, buenas noches. Buenas En el noches. capítulo 19, versículo 5 en adelante dice, aleluya, ahora reina el Señor Dios Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, demos de honor y gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Sí, señora, ese es otro. Gracias. Entonces, Padre, sí, en el capítulo 15 del 3 al 4, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. miren, entonces hemos encontrado en el 7, en el 15, en el 19, entonces esparcidos por el libro estos himnos que el vidente hace o que pone en boca de los ángeles o de los que adoran o de los que alaban. Entonces, un libro que recoge también una experiencia espiritual de alabanza, de agradecimiento, y están en medio de la persecución, pero reconocen y bendicen al Señor que no los deja solos. ¿Qué podríamos entonces aquí, haciendo este recorrido, iniciamos desde Abraham y terminamos con el Apocalipsis? Entonces, les dejo para que ustedes allá como que se piensen en esto. Primero, ¿cuál de los personajes o de los textos bíblicos les llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Y con cuál se identifican? Entonces, haga un repasito por allá. Hombre, que a mí me gustó más David porque ese metió la pata, pero se reconoció pecador, ta, 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 ta. Entonces, ¿con cuál se identifica más? ¿Y por qué? ¿O cuál le llamó más la atención? Segundo, en estos textos, en estos personajes, aparecen distintas formas de orar, ¿no? En respuesta a situaciones particulares, intercesión, acción de gracias, alabanza, súplica de perdón, petición. Entonces aquí hay varias formas, no es una sola. Entonces, en ese sentido, de esas formas presentadas por estos personajes o estos textos, ¿cuál es la que usted más prefiere o cuál es la que usted realiza más? Alabanza, súplica de perdón, petición, o todas de todas un poquito, ¿no? Es como estos dos elementos para que ustedes puedan hacer un barrido de lo anterior, con cuál se identifican más de los personajes y con cuál de las oraciones, el estilo de oración es el que también más realizan, como para hacer un balance de lo visto en esta primera parte. Muy bien. Entonces, digamos una palabrita introductoria a los salmos. Bueno, permítanme. No. Bueno, este será luego, pero entonces algo a decir de los salmos. Entonces, en primer lugar, aquí cerramos como el primer bloque temático de nuestro curso, la oración en algunos personajes y textos precisos. Entramos al segundo bloque, los salmos. Y entonces, en primer lugar, sabemos que los salmos son una colección de 150 salmos, que va a haber una dificultad práctica en algunos por la manera de enumerarlos, ¿no? Que en uno es con un paréntesis afuera o con
con un número fuera un paréntesis y otro dentro de un paréntesis. No entramos al problema de la numeración, sino son 150, una colección de salmos, de oraciones, digamos, son los himnos del Antiguo Testamento, que fueron construidos, aquí ya no son solo años, sino siglos. Y uno podría pensar aquí, se le han atribuido a David, y pues de David tendríamos el Salmo 51, el Miserere, ese que presentamos cuando trabajamos a David. Posiblemente habrá uno que otro de él. Entonces, si hablamos de David, estamos hablando del año 1000, pero el resto se ascriben a distintos momentos de la historia de Israel, ¿no? Entonces, los salmos recogen el peregrinaje, o mejor, el camino, la existencia de Israel, que en distintos momentos de la historia, pues hace su alabanza, su oración al Señor, o su oración al Señor con distintas formas. Entonces, los 150 no son como de un momento que algún orante se escribió y lo redactó todos de una, sino que se fueron recogiendo fruto de la experiencia vivida por el pueblo. Entonces los salmos ratifican lo que hemos venido diciendo hasta el momento. Son la expresión orante de la vida de un pueblo creyente, pero a la vez que fue resabiado con Dios en estos momentos difíciles de alejamiento, en fin. Por lo tanto, entonces, ellos, ahí viene lo segundo de los salmos, ellos beben de la experiencia histórica, vital, cotidiana del pueblo y hacen de esa historia, de esa vida, de esas situaciones, objeto, contenido de la oración. O sea, no son construcciones escritas, imaginadas. Si se habla, por ejemplo, en una situación de que el pueblo está pasando una calamidad natural, por una sequía o por lluvia abundante, qué sé yo, entonces eso lo hacen objeto de oración, o están amenazados por la guerra o por los enemigos, o han vivido una situación de prosperidad y entonces hacen alabanza o acción de gracias. Entonces los salmos recogen esas vicisitudes, ese caminar, ya lo dijimos, pero aquí esa vida se hace oración. Y eso también es una segunda clave que nos ayuda. Esto lo he insistido mucho. Nuestra vida es el espacio desde donde estamos invitados a orar, ¿no? ¿Por qué lo insisto? Porque a todos nos llegan personas, es que yo no sé orar. O de pronto entonces dicen, no es que no saben, no han encontrado la manera, la forma. Pero entonces la primera invitación es de su vida, hagan la oración. A lo que todos los días vivimos, ese es el contenido de nuestra oración. Entonces que me levanté y amanecí radiante y pude comerme un calentado y un chocolatico con una arepita. Hombre, eso, si eso no es motivo de oración, entonces que tuve una dificultad, no tuve un roce familiar o un roce en el trabajo, entonces quedé como mal, entonces bueno, poner esas situaciones del Señor para que sane el corazón y no le dé vueltas y entonces yo comienzo, no, a ver, bueno, pues confianza en Dios para sanar heridas, para pedir perdón, para perdonar, etcétera, etcétera. Entonces, el día de uno, si lo mira en clave de oración, todos los momentos se le vuelven propicios para orar y usando los distintos géneros que la misma Biblia trae y que los salmos recogen pues de manera excelente. Y tercero, lo vamos a ver, ya reafirmando esto, en los salmos, como dicen los muchachos hoy, se le tiene. Hay los distintos géneros, no quiero iniciar esa parte, pero entonces están, como parten de distintas situaciones, también esas situaciones las recoge con una manera típica de expresarse.
No es lo mismo una petición que una alabanza, que una acción de gracias, que un salmo penitencial. Entonces hay distintos géneros en la Sagrada Escritura que se presentan, que dan cuenta de la variedad con la que podemos encontrarnos con el Señor. Estos 150 salmos, habría que, hay como unas fijaciones que vamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, creo que ustedes conocen mucho, no sé si ustedes mismos, gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Sobre la idea un poco supersticiosa de que entonces teniéndolo abierto allí, incluso sin leerlo, eso como que protege. Y aquí no hay protección en ese sentido. Es decir, el Salmo, un poco como lo que se usa hay veces con los escapularios o las cosas que se cargan, como que es por tenerlo soy protegido, y eso es superstición, ¿no? Una cosa es que yo tenga un escapulario y el escapulario no me libra de nada. El escapulario me recuerda que el Señor está conmigo, pero es que del Señor no depende el tránsito, del Señor no dependen situaciones contingentes como un atraco. Entonces, este signo, el salmo usado así, es muy supersticioso, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, mientras que se abre, yo siempre digo, ¿cómo se reconoce un católico? Una, que tiene la Biblia, la lleva, si la llega a sacar, la tiene en una bolsa negra debajo del brazo para que no se den cuenta que tiene la Biblia. O si la tiene en su casa, ese católico la tiene abierta en el Salmo 91 y eso empolvado, empolvado, empolvado. No. Entonces, como hay salmos que, es decir, que entre más uno los conoce, dice, uff, ¿cómo no nos va a nosotros, creo que a todos, fascinar el Salmo 22, 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Todos algún pedacito no se acuerda. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Entonces, esta riqueza de los salmos, cuando uno se va encontrando con ellos, pues va teniendo unos salmos que más le gustan, que más lo reflejan, que más lo sintonizan. Entonces, en este abordaje aquí, yo pues, los quiero invitar desde entrada a que podamos maravillarnos de esa gran riqueza que hay en los 150 y luego entenderlos, ubicarlos en sus distintos géneros o formas a la que corresponden para poderlos usar pues también adecuadamente. Me acuerdo que cuando yo estaba de párroco allá en Lourdes, en la parroquia Santa Clara, allá, a los que no conocen, por allá cerca de Nápoles, en Cali, nosotros en la oración al Santísimo, cuando comenzamos a organizarla, distribuimos como unos grupos para animar la oración al Santísimo, porque la oración al Santísimo, la exposición se va a convertir en que hacían el rosario. Entonces, hay veces es como apelar a eso que por falta de creatividad o de usar otros medios, y entonces en grupos de turnos semanales establecimos como una ruta para sacarle el jugo a los salmos. Incluso miren, la iglesia como madre y maestra tiene una cosa que se llama el breviario o la liturgia de las horas, esta es la grande, se llama la liturgia de las horas, ¿no? ¿Qué ha hecho la iglesia? Ha diseñado a partir de los salmos la oración de la mañana, laudes, la oración de la tarde, víspera, la oración de la noche completa, e incluso las horas entre día, las horas intermedias, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, a partir de los salmos. Y van acompañando esa oración diaria de la iglesia que hacen los religiosos, los sacerdotes, en fin, los seminaristas,
Y este es un libro, digamos, el breviario o liturgia de las horas basado en los salmos. Está en la lectura ya de otros textos bíblicos, en fin, pero fue diseñado, sobre todo ese potencial que tienen los salmos para conectar, para generar vida de oración, para animar vida espiritual, ¿no? Entonces ahí hay un mundo por explorar, un mundo por conocer, ¿no? No sin razón tenemos nosotros en la Eucaristía que siempre después de la primera lectura dentro del Evangelio, en semana hay un salmo, ¿no? Y el salmo siempre acompaña, e incluso lo hacemos responsorial en esa idea de que hay algo, esa frase central del salmo cale y ayude a centrar la atención, a orar, al encuentro con el Señor. Entonces aquí se abre un mundo frente a los salmos. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, entonces, recapitulo. Hemos terminado hoy nuestro primer bloque temático que tiene que ver con las experiencias de oración en varios personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, arrancando por Abraham y terminando con los signos del Apocalipsis. Vimos experiencias concretas, formas reales y prácticas a partir de situaciones reales de la vida de estos personajes o de los textos mencionados. Y entramos a este segundo bloque, que es el bloque de los salmos. Hice esta pequeña ambientación introductoria para que dentro de 8 días ya entremos a precisar los tipos de salmos, las características y a ver toda la riqueza que ellos nos contagian. Y les dejé esta reflexión frente al primer bloque, con cuál de los personajes o de los textos bíblicos que vimos en el primer bloque se identifica y por qué, y cuál de las formas de oración usadas por los personajes es la que más usa usted o con la que más se identifica también para la meditación y para el recorderis de lo anterior, para que esto se mantenga pues en arte. Bueno, entonces los invito a que terminemos esta noche. Luis Hernán. No, Diego, padre Diego, yo quería simplemente, o sea, mirando el conjunto desde los personajes del Antiguo con el Nuevo Testamento, pues no sé, se me antojaba pensar que, pues, Antiguo Testamento es la tradición judía. Y es una tradición judía que si bien el peso estaba en un Dios guerrero, un Dios que camina con su pueblo y que está delante de él y lo levanta a pesar de su inconstancia, etcétera, etcétera, la oración presenta unas características muy semejantes, diríamos, a lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece ya como una elaboración cristiana, ¿no? Es Jesús, es los seguidores, es la iglesia naciente, es Pablo, etcétera, etcétera. Los evangelistas tratan de recopilar y expresar también un modo de orar que mantiene, diría yo, mantiene la tradición judía, pero ahora le da un realce como más vivencial, es un realce de un Dios misericordioso, es un Dios que se inserta en la historia cotidiana de una mujer como María, como decíamos ahora, de Simeón, que estaba expectante porque la cosa cambiara, de la esperanza del Mesías se mantiene. O sea, hay unos tintes que uno podría, pues con más tiempito, no sé, cierto, matizar para percibir que el modo de orar, si bien entre un testamento y otro, pues tiene unos énfasis, mantiene unas constantes, y de pronto más acá en Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, con los cánticos, pensaba en los cánticos, en el de María, en el de Simeón, que pues algunos dicen que son, pues ya lo hemos visto la otra vez, ¿no? Cómo se apoyan en el cántico de Ana, por allá, ¿cierto? El de María, pero que el contexto son distintos, ¿no? En el contexto del Antiguo Testamento aparecen
en historias épicas, ¿cierto? Donde Dios es resaltado como quien logra sacar a su pueblo, vencer al enemigo. Recordaba el Éxodo con Moisés, ¿cierto? Pero también, como decía Ana, Esther también después de lo que le pasa, lo que logra, ¿cierto? De someter a este señor, al rey, logra expresar un cántico. Entonces el cántico, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era quizás un género literario para ya proclamar la victoria de Dios. Se cantaba y se alababa a Dios. En el contexto del Nuevo Testamento toma otro color sin perder lo otro, ¿no? Lo uno, lo de victoria de Dios, pero ahora en un contexto de esperanza, en un contexto de proclama mi alma la grandeza del Señor. Bueno, como una cosa ya no en un contexto de guerra, de victoria, sino en la esperanza de un Dios que sí lucha por su pueblo, pero ahora como en unas realidades vivenciales, existenciales, como distintas. No sé si me hago entender Sí, que el... Ujú. sí, Ya. Hernán, gracias. Para los que no saben, Luis Hernán es sacerdote y gracias pues por estos aportes. Sí, yo creo que acá, así como la experiencia está coloreada por la cotidianidad de los personajes, está coloreada por esa espiritualidad. Y la espiritualidad es continua, es judía toda, y en el Nuevo Testamento se insinúa una novedad que empieza, ¿no? Y comienza a colorearse. Pero sí hay unos matices particulares que vos has resaltado algunos y que podríamos en otro momento ver particularidades. Pero es el Dios que está unido a la historia del pueblo y en el que de pronto, con lo que dice Luis Hernán, para ir cerrando, ya nos llegó la hora, hay una cosa que es importante tener presente. Dios es el mismo. Decía Santa Teresa, Dios no cambia, Dios no muda, pero cambia la idea que se tiene de la experiencia que se tiene de él. Y entonces en la oración hay veces se refleja eso. Vamos a ver en los salmos, por ejemplo, unos salmos que se llaman imprecatorios, que nunca proclamamos en la misa porque son escandalosos cuando usted los lee. Aplástalo, Señor, contra las piedras, ta, ta, ta. Esos están en la Biblia porque en algún momento se pensó que Dios, una bendición era la muerte de los enemigos. Eso en Jesús, eso ya de ninguna manera. Entonces dan cuenta también la oración, estos himnos, estos cánticos, del progreso en la comprensión de Dios, no del cambio de Dios, que es el himno, sino cómo los seres humanos fueron entendiendo. Y ese elemento lo insistiremos también luego. Gracias, Hernán, gracias a todos. Les recuerdo Cosiampiro, el enlace para su asistencia. Asistencia. Los que no lo han llenado, ahí está, para su asistencia. Y solo una palabrita, que recitemos este pedacito de este salmo y con ese nos vamos. Hagamos acá hasta el verso, todo este pedacito. Oh Señor, tú me Señor, sondeas y me tú conoces. conoces Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y y mi conoces descanso, bien todos mis caminos. todos Aun mis caminos. antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Palabras de Señor, tú ya la que sabes toda. tú lo Por detrás sabes y todo. por delante me has cercado y tu mano Tras pusiste sobre mí. tu Tal mano conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. puedo ¿A dónde alcanzar. me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Tu Si presencia, subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. allí Si en estás el tú. Sheol preparo mi lecho, allí estás tú. Estás Si tú tomo las alas del alba y si habito del en lo alma. más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche,
ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Que tengan una buena noche, que descansen. Muchas Buenas gracias, noches.